Damos la bienvenida a Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo está? Buen día, Cecilia, muchas gracias. Con un poco de frío, pero bueno, esperando de que esto sea pasajero y saludo a toda la audiencia que siempre la acompaña en las mañanas, Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo. Realmente está muy frío el clima y bueno, va a continuar, así que hay que cuidarse. Daniel, vamos a iniciar este bloque de análisis hablando del tema de la educación, un tema muy sensible que preocupa también a mucha gente porque involucra a padres, a hijos, a docentes, al gobierno, a muchos. Bueno, tras el fallo judicial en La Paz, para la clausura, para anular la clausura del año escolar han surgido varias reacciones. Por un lado está el Ministerio de Educación que ha señalado que es un fallo político y por el otro lado está justamente la diputada Patti, que es la que ha dicho de que esto no es político, sino que es una defensa del derecho a la educación. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Mire, Cecilia, qué importante sería excluir, marginar las pulsetas políticas propias de esta época preelectoral, que también están utilizando la educación como un elemento de polarización. Creo que de ningún modo y en ninguna sociedad se debe permitir que temas que tienen que ver con aspectos básicos del desarrollo humano, de los derechos fundamentales como son la salud y la educación, se tengan que politizar de una manera tan, tan fútil, ¿no? Tan carente de elementos básicos que puedan orientar una decisión. Este no es un tema del MAS o de Juntos, no es un tema de la candidatura de la señora Áñez o de la candidatura de Arce, de Mesa o de alguna otra persona. Estamos hablando de un aspecto esencial que hace al funcionamiento del Estado. Permítame en primera instancia considerar de que lo que señala la Constitución Política del Estado en el artículo 9 dice que una función básica y esencial del Estado es cabalmente garantizar el acceso a las personas a la educación, lo mismo que a la salud. Ese es un derecho fundamental, ¿no? Además de que es una función esencial del Estado, es un derecho fundamental. Ese vendría a ser un primer aspecto. Un segundo aspecto, para poder asumir un criterio, indudablemente hay que reconocer que este es un contexto extraordinario. Estamos frente a una pandemia que indudablemente ha cambiado las cosas, pero por el mismo hecho de que ha cambiado las cosas no se puede cerrar, clausurar un periodo escolar sin generar alternativas a los estudiantes, ¿no? Estamos hablando de 2 millones o 3 millones de niños, adolescentes o jóvenes que han quedado prohibidos, han quedado sin alternativas para su formación. Entonces, considero que el fallo que ha dictado la Sala Constitucional ayer en La Paz, si bien es cuestionado por aspectos que no tienen que ver con el fondo, sino con la forma, un supuesto fallo político, un supuesto vínculo de alguno de los jueces con el ex partido político o el partido político que estuvo anteriormente gobernando, en el fondo lo que establece es que el gobierno debe convocar nuevamente a una mesa de trabajo a los sectores involucrados con la educación y buscar alternativas. De ningún modo esas alternativas tienen que ver con un retorno a la clase presencial, ¿no? Yo lo he escuchado y lamento la forma en que encara esta situación el ministro Cárdenas, hablar de que con esto se estaría obligando a un retorno a las clases presenciales, se estarían poniendo en riesgo a los niños, a los escolares por el fenómeno pandémico. No, de ningún modo. Lo que dice el fallo es que se tienen que buscar alternativas y establece un plazo que me parece razonable para que se sienten las partes, dueños de establecimientos privados, maestros, autoridades educativas, padres de familia, y busquen esas alternativas que indudablemente, y esto lo digo de manera principista, son necesarias, son importantes y tienen que ver con el presente y el futuro de niños y adolescentes
de nuestro país. Ahora, Porque Daniel, perdón. Es un tema principista, Cecilia. Antes de que se clausure el año escolar, el Ministerio de Educación tuvo la oportunidad de sentarse y convocar también a las partes a la mesa de negociación, de diálogo. Sin embargo, eso se rompió y finalmente terminaron los bloqueos, ¿no? O sea, no solamente fue la única causa de todo este conflicto, por supuesto que fue el tema de la fecha de las elecciones, pero también hubo algo de esto de la educación y el sector del magisterio. ¿Por qué no se pudo llegar realmente a una conclusión, a un entendimiento entre las partes? Mire, tiene que ver mucho, ¿no?, con el escenario que se ha generado a partir, primero, de los conflictos que hemos tenido el año pasado. Es una sociedad fracturada, el conflicto está latente, todos asumen posturas político-electorales. Tiene que ver con también la decisión que tomó la presidenta transitoria Yanine Áñez de convertirse en candidata. Eso ha afectado todos los escenarios de funcionamiento del Estado. Se ha disminuido la capacidad de diálogo que tiene el gobierno. Cada vez que el gobierno quiere dialogar, en realidad está confrontando con actores que tienen otras posiciones electorales. Eso indudablemente ha sido un elemento que hay que reconocer. Hay sectores que están enguerrillerados en sus posiciones, que tienen también intereses político-electorales. Muy posible que los maestros, sobre todo rurales, estén en esa línea. Es muy difícil, por supuesto, dialogar, pero ahí estaba la capacidad de diálogo, de concertación de una persona de la que se espera mucho más, ¿no?, que es el ministro Víctor Hugo Cárdenas. Y quiero recordarle, Cecilia, que el gobierno dictó el 6 de junio de este año un decreto cabalmente vinculado con la educación, donde establecía modalidades alternativas. ¿Cuáles son esas modalidades alternativas distintas a la educación presencial? La modalidad virtual, en línea o fuera de línea, no siempre tienen que estar conectados permanentemente a una red como una plataforma Zoom u otra. La modalidad semipresencial y la modalidad distancia, que implicaría, por ejemplo, utilizar los medios de comunicación del Estado. El Estado tiene muchas radiodifusoras, tiene el canal de televisión y puede implementar otros medios alternativos. El criterio, Cecilia, debería ser, o el objetivo, no dejar absolutamente en el vacío la educación, ¿no? Una situación de total incertidumbre a los estudiantes. Lo que quiere hacer ahora del gobierno, y anuncia que está dialogando con las universidades, que va a comenzar a dialogar con los maestros, con los padres de familia, es algo que no debió agotar antes de tomar una decisión como la que tomó. Reitero, entiendo que es muy difícil dialogar porque estamos en un periodo preelectoral con intereses muy concretos, pero también creo que el escenario de alguna manera ha cambiado, puesto que ya se ha concertado una fecha final y definitiva para las elecciones, que es el 18 de octubre, y eso podría permitir que nuevamente confluyan los sectores en una mesa de diálogo y cada uno renuncien a sus intereses político-electorales, porque ya las elecciones están en curso, y se manejen alternativas. Repito, desde mi óptica, y además lo digo como padre de familia, como educador, como abogado, creo que lo que no se puede hacer es dejar en el vacío a los estudiantes. Lo que se debe buscar es mecanismos alternativos de formación complementaria, ¿no?, que son muy importantes, ¿no? Ahí hay muchas alternativas con las que se puede jugar, Cecilia, a fin de que los estudiantes se sigan formando, sigan recibiendo instrucción y educación, que finalmente es el pan o el alimento diario que necesita todo niño o adolescente para seguir desarrollándose mentalmente, intelectualmente y también, ¿por qué no decirlo, físicamente? Ahora, el ministro de Educación ha dicho ayer de que esos 10 días que le ha dado el Tribunal de Justicia para poder presentar un plan de lo que va a ser la educación es un tiempo demasiado breve, y además ha anunciado un juicio contra los jueces del tribunal y además ha dicho que hay que esperar que dice el Tribunal Constitucional, es decir, esto va para largo, es una batalla judicial, como él decía. Bueno, hay muchas cosas que se han metido al tema educativo, y finalmente, ¿usted en qué cree que va a terminar todo esto? Bueno, yo creo que el ministro lamentablemente dice medias verdades, ¿no? O sea, no creo que 10 días sea un tiempo insuficiente para desarrollar una política pública integral, que es lo que dice el fallo, ¿no? Yo creo que él ya tendría que haber desarrollado o tener las bases de lo que sería una política pública integral, considerando la realidad que estamos pasando.
Y los fallos nunca son, por favor, tan taxativos. Los fallos están siempre susceptibles a que las condiciones puedan permitir que se amplíe. Él puede presentar en 10 días las bases. Las bases quiere decir, ¿no es cierto?, los lineamientos generales. Pero además el fallo dice, y tengo acá una transcripción de una partecita, que tiene 10 días para convocar, en el marco de la ley Avelino Cignani, a los autores del proceso educativo, a los actores, perdón, es decir, magisterio, padres de familia, escuelas públicas y privadas, y también representantes de estudiantes, para con ellos concertar una política pública integral. No es que pasados los 10 días el ministro va a correr riesgo de perder algún derecho, su libertad, ¿no? O sea, los fallos se contextualizan y se aplican también dentro de lo que es la realidad. Ahora, la posición del ministro, yo creo que él está en su derecho. Si desconfía, si cree que ha habido un prevaricato, porque se ha dictado un fallo al margen de lo que establecen las normas, lo cual no creo que sea así, o que ese juez o ese tribunal tenía vínculos con el gobierno anterior y es un fallo político, como él lo señala, seguramente tiene la vía expedita para utilizar los mecanismos legales. Pero reitero, yo creo que en el fondo lo que debe guiar la toma de posiciones, los criterios que asumimos con este tema son los principios, y la educación es un principio, es un fin esencial del funcionamiento del Estado. Un Estado que no tiene capacidad de brindar educación en condiciones por lo menos mínimas en esta situación, por supuesto, ya deja de ser un Estado democrático y se convierte en un Estado autoritario, al margen incluso de lo que señala la Declaración Constitucional 001, quebrado 2020, que estableció la prórroga de mandatos, pero bajo el condicionamiento de que los órganos de gobierno que se prorrogaban no deberían atentar el funcionamiento de las actividades básicas y esenciales que tiene el Estado, y una de esas es, por supuesto, la educación, Cecilia. Perfecto. Vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a hablar también del discurso que ha dado la presidenta Yanine Áñez en 2 oportunidades. Una, frente al sector agropecuario, donde les ha dicho: olviden la tentación totalitaria, olviden la tentación populista y vengan con la democracia. Y ayer también en un acto en la Federación de Ganaderos del Beni, donde les pidió unidad para defender la democracia frente a un proyecto de la dictadura que intenta volver con el MAS. En esos 2 ámbitos, frente a sectores productivos, la presidenta ha apelado, ha convocado a la unidad, ha apelado para que no se apoye justamente al MAS. ¿Qué piensa usted sobre estos discursos, sobre esta posición pública que hace la presidenta en estos actos? Mire, yo creo que ella está en todo su derecho, la presidenta, de tener ese tipo de posiciones que son propias, así como con el tema de la educación todo se ha politizado también en el escenario que la presidenta Áñez va a tener lamentablemente posiblemente un sesgo político electoral. Pero bueno, está en una línea a la que ella responde, y si ella lo ha mencionado seguramente es porque en algún momento algunos sectores se inclinaron demasiado al anterior gobierno. Pero Cecilia, yo creo que lo que corresponde en este momento es tener posiciones más técnicas, ¿no?, más reflexivas, no maniqueas, no que polaricen, porque yo creo que los sectores productivos, sobre todo lo que les interesa es saber, conocer y participar en planes de reactivación económica, saber cómo finalmente ellos van a poder salir de este agobio que está generando económico, que está generando la pandemia y la crisis económica que vive el país y el mundo. Y lo que quieren saber es cómo van a reactivar, por ejemplo, oportunidades de negocios para exportar carne a la China. Se tenía comprometido el año pasado la exportación de 40.000 toneladas de carne al año, con la posibilidad de que eso crezca mucho más. La pandemia ha paralizado, espero que sea temporalmente, ese tipo de exportaciones. Entonces yo creo que en este momento le vendría incluso mejor, por la imagen de la presidenta, tener, repito, un discurso, una posición más reflexiva y sobre todo más técnica, porque el empresario, quien está en el ámbito de la producción, el ganadero, lo que quiere saber es finalmente cómo va a mejorar su producción, cómo va a hacer mejores negocios, cómo va a poder tener nuevos mercados, cómo va a poder insertarse en el mercado mundial con su producción, o por lo menos también tener la posibilidad de reactivarse económicamente en el ámbito nacional. Pero repito, esa es parte de la discursividad que hay, porque estamos a menos de 2 meses de las elecciones. La presidenta, además de ser presidenta, es candidata, y no solamente ocurrió eso en el Beni, también ha llevado un cheque
al estilo del anterior gobierno, ¿no? Llevó un cheque de 80 millones de bolivianos, lo entregó para la construcción de un hospital. Ojalá que ese cheque no sea bien ejecutado, cumpla con su propósito, pero también, ¿no?, tiene un matiz electoral este tipo de actos, ¿no? Porque lo conocemos, así también actuaba el anterior y muchos de los gobiernos que hemos tenido en Bolivia. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muy amable por su tiempo. Gracias, Cecilia, el agradecido soy yo y bueno, espero que toda la población vaya saliendo no solamente del invierno, sino de la pandemia y bueno, no está de más siempre decir que deseamos buena salud a todos Santa Cruz. Así es, muchas gracias.